Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Pues me presento para aquellos que no me conocen. Soy el doctor Ennio Héctor Carro Pérez y les doy pues una afectuosa bienvenida, una calurosa bienvenida a través de estos sistemas de comunicación a distancia, a través del Internet, que pues desde el 2020 se ha constituido en una herramienta poderosa para realizar este tipo de intercambios académicos y otro tipo de actividades humanas. Bien, hoy inauguramos este ciclo de conferencias que corre que corre por parte del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento, el CIDETAC, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este ciclo de conferencias forma parte de pues ya una rica tradición aquí en el Centro de Investigación en cuanto a la divulgación científica. No solamente hemos en otras ocasiones hecho este tipo de eventos, sino también se ha realizado, por ejemplo, actividades asociadas con exposiciones museográficas. Por ahí tenemos el Museo de Ciencias del Comportamiento, que tiene exposiciones itinerantes, y también la divulgación infantil a través de los IDEGATOS es otro proyecto de divulgación científica, y uno quizás de los más representativos que tenemos es la revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la UACS, que también se coordina en el CIDETAC. Pero bien, hoy abrimos este espacio para platicar, para charlar sobre tópicos de investigación en psicología. Y de manera breve me gustaría simplemente hacer una reseña de lo que va a ser el ciclo de conferencias durante todo el mes de noviembre, compartiendo el cartel y posteriormente ya presentar a nuestro ponente de hoy y darle la palabra. Permítanme para compartirles el... Bien, mientras que se abre la pantalla o la ventana, bueno, ya la tenemos ahí. Bien, el día de hoy, por ejemplo, va a estar el licenciado Óscar Eliezer Mendoza de los Santos. Va a hablar algo relativo al diseño de investigación en psicología. Posteriormente, el 11 de noviembre, tendremos a la licenciada Yosilyn Pamela Castellán Félix, que trabajará un tema árido dentro de la investigación en psicología. Digo árido porque incluso muchos de nosotros que nos formamos en esta área, a veces encontramos ajeno el trabajo matemático. Y bueno, ella va a hablar precisamente sobre la importancia o la relevancia de la estadística en la psicología. El día 16 de noviembre, el casi doctor Arturo Sahagún Morales, digo casi doctor, solamente le falta defender su tesis doctoral, que la hará, me imagino que en el 2021, a principios de año, en la UNAM, nos hablará sobre aspectos relativos a la psicometría, básicamente lo que conocemos como la medición, la construcción de medidas en el campo de la ciencia del comportamiento. Posteriormente, el 18 de noviembre, la maestra Rosa María Alvarado Recendis nos hablará sobre una metodología o sobre una aproximación metodológica para realizar intervenciones en el área de la salud. El 23 de noviembre, un servidor hará una reseña sobre la investigación que se ha hecho en particular en la región sur del estado de Tamaulipas. Cuando hablo de la región sur del estado de Tamaulipas, hago referencia exclusivamente al área conurbada que integran estos 3 municipios de los más densos del estado de Tamaulipas en cuanto a población, que son Madero, Tampico y Altamira.
Finalmente, el 25 de noviembre, para cerrar este primer acercamiento a los diseños de investigación, a los métodos de investigación en psicología, tendremos una mesa de diálogo cuyo tema central es precisamente la investigación. Y ahí tenemos como invitado a la doctora Ana María Martínez Jerez, doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor Arturo Secundino Hernández Gómez, también doctor por la Universidad de Nayarit en Ciencias de la Comunicación, y asimismo los colaboradores del CIDETAC estarán interactuando en esta mesa de diálogo. Pues bien, como ven, este primer ciclo de conferencias sobre aspectos metodológicos o de investigación científica en el área de la psicología por parte del CIDETAC, pues intenta revisar aspectos muy puntuales y relevantes que cruzan el ejercicio de la investigación en ciencias del comportamiento. Evidentemente, este primer ciclo traerá a futuro segundos ciclos con una orientación más profunda sobre algunos de los tópicos que ahora, en esta oportunidad, tocaremos. Pues bien, de manera general es lo que quería comentarles respecto a este ciclo de conferencias. Como ya les anticipé, nuestro primer ponente es el licenciado Óscar Eliezer Mendoza de los Santos. Él es colaborador en la revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento, en el área de edición, en el área de maquetación, en el área también de revisión editorial, y asimismo ha sido un investigador asiduo en el Centro de Investigación. Ya tiene publicaciones relativas a algunos intereses profesionales, sobre todo en el área de la calidad científica. Pues bueno, pues los dejo con pues también con el casi maestro, ya próximo a obtener, ¿no?, el grado de maestría en el Instituto Politécnico Nacional. Los dejo con él. Espero que su ponencia sea pues muy enriquecedora para todos. Y estemos atentos a los siguientes días. Muchas gracias. Óscar, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a dejar de compartir mi cámara para fines de poder exponer con más agilidad, porque luego el internet está un poquito lento. La vuelvo a prender ya hacia el final. Y voy a compartir la pantalla en un momento. Solo si pudieran confirmarme que ya se ve. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces para iniciar, pues el tema que nos compete hoy es el relativo al diseño de investigación en psicología, y como el subtítulo lo indica, pues se trata de o pretende ser una introducción crítica, ¿no? Creo yo que hay muchas primeras aproximaciones o muchas introducciones sobre este tipo de cuestiones, pero pues el valor de este tipo de temas, o más bien de este tipo de aproximaciones, radica, creo yo, en su potencial para motivar a las personas en profundizar sobre estas cuestiones, ¿no? Y esto es en gran medida lo que se pretende con esta exposición. Tal vez no tanto hacer una profundización técnica, ¿no?, sobre aspectos de los diseños de investigación, por ejemplo, experimentales, sino más bien algo de forma mucho más general, y dadas las limitaciones del tiempo y el carácter introductorio de estas ponencias, ¿no? De alguna forma, la agenda que tenemos para esta ponencia se resume aquí, ¿no? O sea, vamos a ver algunas cuestiones sobre la distinción entre lo cuantitativo y cualitativo, y a partir de ahí, de esa pequeña, muy breve discusión, pues partir de una noción de diseño de investigación que sea coherente con estas cuestiones en psicología, ¿no? El objetivo general es, como les menciono, ofrecer una noción general del diseño de investigación científica en psicología que sea consistente con diversas áreas y aproximaciones de esta disciplina, ¿no? Vamos a reflexionar para ello un poquito sobre la naturaleza del diseño de investigación. ¿Qué podríamos entender en un sentido amplio por diseño de investigación, ¿no?
la relación entre los componentes de un diseño y un poco sus implicaciones prácticas también, ¿no? Considerando dos ejemplos muy específicos de investigaciones. Uno es particularmente interesante por ser un caso histórico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues nada, se trata de poder darles a ustedes también una introducción a estos temas que sea útil, por ejemplo, para aquellos que están interesados en hacer una tesis, ¿no? Un poquito reflexionar sobre las cuestiones de diseño en un sentido general y sobre algunas implicaciones prácticas, ¿no? Algunos consejos que pueden serles útiles, pues esencialmente eso, ¿no? Dado que esto se trata de una introducción crítica, o así pretendo que sea, voy a iniciar con una problemática a lo mejor un tanto escabrosa, ¿no? O controversial, ¿no? La distinción entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo sé que ustedes como estudiantes, sobre todo los que ya se han ido acercando a materias de metodología de la investigación, se han topado ya con esta distinción, ¿no? Entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Y las cuestiones de diseño, de investigación empiezan o tienen mucho que ver con esto, ¿no? Por eso vale la pena reflexionar un poquito, ¿no? Sobre ello. La caracterización que está aquí es muy común, o sea, hay muchos textos que sostienen una caracterización parecida a esta que pueden ver aquí. Yo cito la clásica de Sampieri, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes ya conocen, donde la investigación cuantitativa y cualitativa se ven como casi, ¿no? Como dos polos opuestos. Por eso aquí pongo una carita triste, ¿no? Por las dificultades de conciliación que parece haber entre dos aproximaciones que, según estas caracterizaciones, pues son opuestas, ¿no? O a lo mejor en el mejor de los casos, pues complementarias, pero de una forma muy forzada, ¿no? Nos dicen algunos de estos autores que la investigación cuantitativa, por ejemplo, sigue una filosofía positivista. ¿Qué quiere decir eso? Un tipo de aproximación, ¿no? Donde lo que se promueve sobre todo es el estudio empírico y cuantitativo, ¿no? Supuestamente de la realidad a través sobre todo de controles experimentales, ¿no? Y evitando conjeturar lo menos posible. Mientras que la investigación cualitativa, bueno, en sencillos términos, ¿no? Se rige por aproximaciones constructivistas, ¿no? Por ejemplo, la realidad no es una, ni es independiente de los sujetos, sino que estos la construyen, ¿no? La lógica de la investigación cuantitativa es deductiva, es decir, según esta caracterización, partimos de teorías muy generales hacia cuestiones muy específicas, ¿no? Es decir, de teorías generales vamos deduciendo hipótesis, ¿no? Que después testeamos o ponemos a prueba para poder llegar a conclusiones, ¿no? Sobre un fenómeno, mientras que la investigación cualitativa, pues no, según esto sigue una lógica inductiva, ¿no? Es decir, de lo particular a lo general. Bueno, las metas de la investigación cuantitativa son, por ejemplo, describir, explicar y predecir, mientras que las metas de la cualitativa serían también describir, pero sobre todo comprender e interpretar, ¿no? Y hay distintos criterios para evaluar la práctica y el conocimiento científico, ¿no? En la investigación cuantitativa es la objetividad el criterio superior, ¿no? El criterio máximo, mientras que acá en la cualitativa no, son otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la credibilidad de los planteamientos o la representatividad de voces de los actores interesados, ¿no? Los actores sociales implicados en un proyecto, sobre todo de la población, ¿no? Que queremos estudiar. Pero pasa algo con esta distinción, fíjense. Así como se ve de clara y nítida, pues pareciera, ¿no? Que podría resolver todas nuestras dudas al respecto de cómo caracterizar la investigación, pero lo cierto es que en la práctica esto es bastante más cuestionable de lo que parece. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, no? Aquí cito algunos autores, ¿no? De los muchos que hay que ya han cuestionado este tipo de distinciones. Yo tampoco es que pretenda meterme ahorita a resolver este aspecto, ¿eh? Solamente se los planteo como una cuestión crítica, precisamente, y para partir de aquí, para esbozar un poco el diseño, ¿no? Pues es un poco cuestionable porque tanto las tradiciones cuantitativas como cualitativas son internamente muy heterogéneas, ¿eh? Lo que decimos aproximación cuantitativa es muy vasta internamente, ¿no? Hay experimentos, cuasi experimentos,
investigaciones correlacionales, hay uso de métodos estrictamente matemáticos, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, pero también uso de modelos estadísticos, teoría de conjuntos, es muy amplio, demasiado, diría yo. Pero lo mismo pasa con las tradiciones cualitativas. Te encuentras con investigaciones etnográficas, investigaciones fenomenológicas, por ejemplo, ¿no? Y cada una sigue aproximaciones muy particulares, ¿no? Son formas particulares o específicas de abordar fenómenos. Por otra parte, todas estas tradiciones y subtradiciones, si se pudiera decir, comparten intereses comunes. No es cierto que solamente la investigación cuantitativa se preocupe por la objetividad, por ejemplo. La objetividad es una preocupación o es un valor común a cualquier disciplina científica, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. También la rigurosidad es algo que comparten, ¿no? Se trata de ser rigurosos, no por ser investigación cualitativa, ¿no? Será menos rigurosa o más sencilla que otro tipo de investigaciones. También comparten procedimientos comunes, por ejemplo, la triangulación metodológica, de las que voy a hablarles un poquito más adelante, y algunos elementos filosóficos comunes. La mayoría de la ciencia actual no es positivista, como nos suelen decir, ¿eh? En realidad se siguen otro tipo de posturas, por ejemplo, el realismo crítico, ¿no? Es decir, la convicción de que tanto la realidad social como la realidad estrictamente objetiva es independiente del sujeto y puede estudiarse a través de los métodos de la ciencia, aunque de forma cada vez más perfectible. Y bueno, la ciencia, use o no estadística, es un proceso inacabado y no es un proceso tan lineal como se suele creer o se suele también plantear en las caracterizaciones tradicionales, ¿no? La verdad es que la ciencia pues es un ir y venir, ¿no? Es plantear hipótesis, provisionalmente aceptarlas, corregirlas a la luz de nuevos hallazgos y así, tal vez eternamente, ¿no? La verdad no es algo, la verdad como objetivo no es algo que se alcance de forma absoluta, ¿no? Entonces, para no entrar en tantas complejidades filosóficas, vamos a decir una cosa, ¿no? Asumamos que sí existe una distinción entre aproximaciones cuantitativas y cualitativas, que les digo, trato de ser modesto, no me voy a aventar a decir que no existe tal distinción. Digamos que sí existe, pero comparten ambas tradiciones una misma lógica, ¿no? Una misma preocupación y una racionalidad común. Es decir, la de hacer inferencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, razonamientos válidos para llegar a conclusiones sobre fenómenos psicológicos, ¿verdad? Usando métodos contrastados, es decir, procedimientos, técnicas cuyo valor se ha probado, ¿no? Para estudiar ciertos fenómenos, que claro, pueden ir corrigiéndose, pueden ir mejorándose, pero hay razones para confiar en dichos métodos, ¿no? Las inferencias pueden ser de muchos tipos, ¿no? Es decir, razonamientos para hacer descripciones, para generalizar, por ejemplo, o razonamientos para ofrecer explicaciones, ¿no? Sobre algunos fenómenos. Eso es esencialmente la ciencia, ¿no? No importa si se hace con datos cuantitativos, numéricos, o con datos narrativos, textuales, ¿no? O si se usa un enfoque fenomenológico o un enfoque experimental. La idea de la ciencia es llegar a conclusiones a través de inferencias metodológicamente sustentadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si partimos de aceptar esta cuestión, ¿no? De que hay una misma lógica común, tal vez hablar de, por ejemplo, diseños experimentales o diseños cualitativos puede ser un tanto complejo, ¿no? En cierta forma. Es posible, pero en esta exposición en particular yo trataré de enfocarme más en una noción general de diseño que abarque pues estas distintas aproximaciones, ¿no? Siguiendo un poco a Kerlinger, aquí lo cito, ¿no? Es un buen texto, por cierto, se los recomiendo mucho. El diseño de investigación puede entenderse de dos grandes formas. Una noción específica que tiene que ver con la estructura y relación, la forma en cómo se arreglan las variables, tanto las variables de estudio, causales propiamente, como otro tipo de variables, por ejemplo, variables extrañas, ¿no? Es muy común en este tipo de definición encasillar, por ejemplo, a los experimentos y a las investigaciones cuasi experimentales, ¿no? Y en general a las investigaciones de corte cuantitativo, donde las cosas se conceptualizan en términos de variables, ¿no? Por ejemplo.
Ustedes ya seguramente habrán visto algunos de estos tipos de diseños, ¿no? Por ejemplo, el diseño, no sé, de 4 grupos de Solomon, los diseños de series interrumpidas, ¿no? En el caso de las investigaciones cuasi experimentales, diseños transversales, ¿no? En algunos casos de investigación correlacional, etcétera. Pero hay otra caracterización de diseño que Kerlinger nos plantea, que es en la que me voy a enfocar aquí. Y es una noción a la que yo diría es más general, ¿no? El diseño como un plan o un programa de investigación, ¿no? Un bosquejo de las acciones, un trazado de las acciones que vamos a realizar durante toda la investigación, o sea, durante las diversas fases, ¿no? Desde problematizar y plantear hipótesis hasta el análisis de datos, no solamente en lo que se refiere al control de la varianza, por ejemplo, experimental, ¿no? No solo lo que se refiere a la obtención de datos, sino en todo el proceso, desde que nos planteamos el problema hasta que obtenemos los datos y empezamos a analizarlos de alguna forma, ¿no? Esa sería esencialmente la noción de diseño que vamos a tomar aquí. Creo que puede ser útil, sobre todo, les comentaba en un principio, para aquellos que van a empezar a realizar una tesis de licenciatura y, bueno, en general cualquier tesis, ¿no? Porque vamos a ver algunos de los componentes que distinguen a este bosquejo, ¿no? de acciones. Primero, y antes de entrar de lleno a los componentes, vamos a decir que todo diseño de investigación científica, todo, no hay un diseño de investigación científica que no tenga estas pretensiones, ¿no? Primero, el objetivo es la inferencia, es decir, lo que queremos es hacer razonamientos para llegar a conclusiones. Estos razonamientos y estas conclusiones pueden tener que ver, por ejemplo, con la descripción de un fenómeno y su identificación y su descripción, o también con la explicación, por ejemplo, causal de dicho fenómeno psicológico. El carácter público de los procedimientos es otro elemento. Esto quiere, o puede llamarse o denominarse como objetividad. Cuando decimos que un método es objetivo, quiere decir que puede ser escrutado por otros, puede ser observado por otros para que lo repliquen, por ejemplo, para que lo critiquen y para confirmar si se puede llegar a los hallazgos, ¿no? que se están presentando en algunas investigaciones, ¿no? Eso por una parte. El contenido, pues, es el método, ¿no? O sea, lo que distingue a la ciencia, más que sus resultados, ciertamente, son sus métodos, ¿no? Piensen que tanto un adivino como un científico pueden predecir que un meteorito se va a estrellar en la Tierra, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y ambos podrían acertar, pero lo que distingue al científico del adivino es que el científico seguramente siguió un método que está validado, ¿no? O para el cual se ha probado su valor, mientras que el adivino, pues, recurrió a alguna forma de intuición sobrenatural, ¿no? Pretendidamente. Esto podríamos llamarlo la fiabilidad del método, ¿no? Los métodos científicos, los diversos métodos y técnicas que hay, están probados en cuanto a su fiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma confiable nos conducen a resultados verdaderos, si se pudiera decir de una forma. Pero las conclusiones a las que llegamos son siempre inciertas. Es decir, podemos decir que los resultados a los que llegamos son más o menos verdaderos, pero podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, el científico tiene que estar atento siempre a esas cuestiones, ¿no? Y estar abierto a corregir los errores que hay en sus procedimientos y en sus hallazgos también. ¿Qué vamos a entender ya más específicamente por diseñar la investigación en este contexto? Pues bueno, primero, decir que el diseño iniciará inmediatamente después de que hayamos pensado en un objeto de estudio de forma muy general. Yo puedo decir, me interesan tal vez estudiar las actitudes hacia el tabaco, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ya tienes un objeto muy general, pero necesitamos hacer otras cosas como problematizar adecuadamente, ¿no? ¿Qué es exactamente aquello que queremos estudiar en relación a eso, a esa cuestión de las actitudes, ¿no? Entonces, el diseño de investigación no se va a limitar únicamente a los procedimientos y técnicas de control de observaciones y de recolección de datos, sino también a fases como la problematización, el uso de la teoría, la obtención de los datos propiamente y el uso de los mismos. Veamos un poco más. Aquí en esta pequeña matriz pongo al diseño aquí en el centro, ¿no? Como para dar una idea, ¿no? De cómo todas estas cosas están ligadas. Y saben,
no es que una sea más importante que otra, sino que todas como tal conforman una gran matriz, ¿no? Conceptual metodológica, que es importante que consideremos a la hora de hacer investigación en psicología. En general, en cualquier área, pero aquí específicamente en psicología. Problematizar, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a identificar y plantear adecuadamente un problema de estudio, generalmente en la forma de preguntas de investigación y de objetivos, ¿no? Así se suele ver, por ejemplo, en un artículo o en un documento de tesis, ¿no? La ciencia en general y la psicología en particular tienen dos grandes propósitos. Uno es el de detectar y describir fenómenos, y otro es el de poder explicarlos, es decir, ok, bueno, ya identifiqué que algo está pasando, ¿no? Por aquí, como ocurre en las investigaciones exploratorias, pero, bueno, ¿y cómo le puedo dar una explicación a eso? Son dos de las grandes labores que la ciencia hace, ¿no? Y ambas son importantes. Una hace progresar a la ciencia en un sentido empírico, como dirían algunos filósofos, y la otra, las explicaciones en un sentido teórico, ¿no? Y precisamente esto tiene que ver con la cuestión de la teoría. Pero les digo, problematizar en general sería poder plantear adecuadamente esa pregunta de investigación que nos pueda ir guiando a lo largo de todo el proceso. Y de hecho, la problematización está muy relacionada con las otras fases. Imagínense que yo digo, bueno, quiero analizar las diferencias de actitudes hacia el tabaco en unas muestras de ingenieros y de psicólogos, solo por decir un caso, ¿no? Muy hipotético y general. Ese problema parece muy claro, ¿no? Bueno, analicemos la diferencia de actitudes, pero nuestro problema cambia considerablemente si, por ejemplo, no tenemos los medios adecuados para recolectar datos sobre las actitudes en esas poblaciones. Es decir, si, por ejemplo, no hay instrumentos de medición validados en ese contexto, ¿no? Entonces, tal vez nuestro problema ya no sea solo analizar, sino también desarrollar un instrumento, ¿no? Para poder medir adecuadamente y luego analizar los resultados obtenidos, ¿no? Entonces hay que ver que todas estas cuestiones están plenamente interrelacionadas. Por eso es que no quise poner como un esquema de fases o algo por el estilo, ¿no? Luego, por ejemplo, la teoría. La teoría nos sirve para dar explicaciones a los fenómenos, ¿no? O a lo que pretendemos explicar en general, ¿no? De forma muy general, una teoría puede verse como un conjunto de conceptos y postulados sobre algún fenómeno psicológico, en el caso de la psicología. Ocurre que hay teorías de mayor o menor generalidad, por ejemplo, y hay teorías que tienen más o menos evidencia empírica, ¿no? A la luz de los estudios que se han hecho. Ocurre también, fíjense que hay investigaciones que inician sin una teoría muy clara. Más adelantito vamos a ver un ejemplo muy específico, ¿no? De una investigación donde no había una teoría muy clara, pero se llegaron a hallazgos muy interesantes y posteriormente se empezó a desarrollar teoría. Es decir, tomen en cuenta que no siempre se va a tener un modelo teórico o una teoría muy clara al respecto. Actualmente la situación es, digamos, el conocimiento es tan vasto que pareciera que hay un modelo o una teoría para todo, pero hay dificultades que surgen en el proceso. Mencionaremos algunas cuantas ahorita. En cuanto a la obtención de datos, pues podemos decir, ¿no?, que se refiere particularmente a la fase de medir y observar, ¿no? Es decir, de usar instrumentos, por ejemplo, psicométricos o en su defecto hacer observaciones adecuadas, ¿no?, sobre algún fenómeno. También la selección de las unidades que queremos observar, es decir, las muestras, ¿no? O las unidades de análisis o los casos, si fuera un estudio de caso, por ejemplo, que vamos a tomar. En la obtención de datos también están implicados el control de las variables, como ocurre en los experimentos, ¿no? Cuando ustedes realizan un experimento, lo que buscan es controlar en la medida de lo posible el efecto de variables externas, ¿no? Y aquí entran algunos aspectos como, por ejemplo, la aleatorización, si fuera el caso de un experimento, o la comparación con otros grupos, ¿no?, de interés, como ocurre en algunos estudios donde no hay aleatorización completa, ¿no?, por ejemplo. Aquí también se puede optar por seguir una aproximación que se conoce como triangulación metodológica, que es muy recomendable. Es decir, en virtud de que hay tantos métodos de investigación y todos parecen tener cierto valor, bueno, ¿por qué no estudiamos un mismo fenómeno con distintos métodos? Cada uno de ellos acarrea un sesgo específico. Tal vez podamos complementar, por así decirlo, nuestros resultados si utilizamos distintos métodos.
En el caso, por ejemplo, del estudio de las actitudes, puede seguirse tanto una aproximación psicométrica, por ejemplo, como una aproximación etnográfica, ¿no? No habría nada que impidiera eso. Y tal vez eso podría enriquecer aún más nuestros hallazgos, ¿no? Y nuestra comprensión de un fenómeno. Y bueno, finalmente hablo aquí de la utilización de datos, ¿no? Ok, ya recolecté, los datos entendámoslos como información, ¿no? Sobre un fenómeno. Ya recolecté esos datos, que pueden ser números, por ejemplo, o pueden ser también aspectos narrativos y textuales, ¿no? Que surgen, por ejemplo, de las entrevistas a profundidad. ¿Qué hago ahora con esos datos? ¿Qué hago con esa información, no? Hay muchas técnicas para analizarlos. Por ejemplo, análisis estadísticos paramétricos, ¿no? O codificaciones en el caso de, por ejemplo, algunas aproximaciones cualitativas. ¿Cómo puedo, por ejemplo, establecer una codificación adecuada? ¿Parto de una codificación ya hecha o es una codificación abierta, ¿no? En donde yo poco a poco voy planteando las categorías conceptuales para analizar las narrativas? Y bueno, otro aspecto importante, fíjense, que yo comentaba anteriormente, la interpretación de datos. Aquel que hace estadística, porque hay un error, ¿no? O un mito, ¿no? De que los que hacen estadística, pues no interpretan como tal, pero tanto en la estadística, o en los enfoques estadísticos, como en los enfoques cualitativos, hay procesos de interpretación de datos. No es tan sencillo como que el dato hable por sí mismo, ¿no? Sino más bien que los datos que ya tenemos, las pautas de datos que estamos observando y los resultados, por ejemplo, estadísticos, tienen que pasar por un proceso de interpretación que está relacionado con la teoría y con el problema que estamos estudiando, ¿no? Es decir, estos datos, ¿qué podemos extraer de ellos, ¿no? Y ese es un proceso donde están implicados procesos reflexivos muy interesantes, ¿no? Entonces, los estadísticos pues también le entran al quite en cuestiones interpretativas, ¿no? Si no, chequen, vean algunas de las gráficas tan complejas que luego se obtienen en estadística, así al que no está entrenado en ese ámbito le puede resultar ciertamente complejo extraer un resultado, ¿no? O una interpretación de ello. Es todo un proceso también formativo, ¿no? En lo que se refiere a generar interpretaciones de hallazgos estadísticos. Esta matriz que planteo aquí adquiere particular relevancia, ¿no? Esta configuración del diseño adquiere particular relevancia cuando vemos que hay muchos problemas si no se siguen adecuadamente estos componentes. Por ejemplo, si no problematizamos adecuadamente, nos podemos encontrar con pseudoproblemas, ¿no? O pseudofenómenos, ¿no? Es decir, falsos problemas, por ejemplo, problemas mal planteados, ¿no? O inclusive problemas o fenómenos que no corresponden con la realidad. Por ejemplo, si seguimos una aproximación o una postura naturalista, ¿no? del universo y del mundo, pues serían pseudofenómenos o pseudoproblemas aquellas cuestiones que involucran el alma, ¿no? Cómo influye el espíritu, ¿no? O el alma en un sentido religioso, por ejemplo, en nuestro comportamiento. Les digo, si adoptamos una postura naturalista, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no es una entidad que pueda ser estudiable en términos científicos, ¿no? Otra cuestión que hay que cuidar mucho al problematizar son los problemas que ya estén demasiado abordados, ¿no? A veces pasa con los alumnos, sobre todo lo vemos, ¿no? Es que del tema que me interesa no hay nada estudiado, ¿no? Nadie ha estudiado sobre el tema. Entonces tú te puedes ir un poquito con la finta de que nadie ha abordado esas cuestiones, pero ocurre que ya se ha abordado mucho, ¿no? Entonces es importante tener claro esto para poder o darle un giro metodológico importante o tal vez alguna aportación teórica relevante, o en su defecto buscar más problemas. Y bueno, algunas otras cuestiones más específicas como omitir variables, eventos o procesos, ¿no? Otros problemas que ocurren en el proceso de teorización es decantarnos por teorías con escaso apoyo empírico. Eso es muy frecuente, aunque no lo crean, ¿eh? Las teorías con escaso apoyo empírico y los enfoques teóricos son muy comunes en todas las áreas, pero en psicología, pues, no es la excepción, ¿eh? Yo les dejaría a ustedes de tarea que piensen cuáles son estas teorías y modelos teóricos que carecen de apoyo empírico, ¿no? De evidencia, y que sobre todo sus seguidores se cierran a la búsqueda de la evidencia y a la discusión racional, ¿no? Hay varios ejemplos, por ejemplo, las cuestiones de biodescodificación, que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado, pues tienen que ver con ello, ¿no? Algunos planteamientos del psicoanálisis también. Ahora, por ejemplo,
Otro problema en la teorización es el planteamiento de hipótesis que no están teóricamente articuladas, ¿no? Es decir, me saqué la hipótesis del corazón y no sé si está vinculado o no con mi teoría, pero pues se ve bonita, ¿no? Entonces aquí pongámosla. Ese es otro problema muy grande. Deben fijarse muy bien en cómo se relaciona la hipótesis, es decir, ese enunciado, por así decirlo, específico, explicativo sobre algún fenómeno, cómo se relaciona con su marco teórico. Y bueno, otra tiene que ver también con la elección injustificada de teorías, ¿no? Que tiene también mucho que ver con la falta de apoyo empírico a las teorías, ¿no? En cuanto a la obtención de datos, pues nos encontramos problemas, por ejemplo, de diseño también. Todos estos son problemas de diseño, ¿no? Que hay que ir planteándolo desde un principio para evitar que ocurran, ¿no? Nos encontramos acá en la obtención de datos, por ejemplo, el uso de instrumentos deficientes, instrumentos psicométricos, por ejemplo, que no se han validado adecuadamente, procedimientos inadecuados, no solo en un sentido experimental, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las investigaciones cualitativas, pues el compartir, por ejemplo, ciertas notas, ¿no? O memos con otros investigadores puede ser útil para fines de robustecer un poquito e ir cuidando los procedimientos que vamos utilizando y maximizar la objetividad, ¿no? Que como recuerdan es uno de los aspectos importantes de cualquier diseño, ¿no? Y otro problema también de los muchos que hay es el uso de muestras no representativas, ¿no? O de unidades de análisis no representativas. Es decir, que en el caso de los estudios estadísticos, pues muestras que no se siguieron de forma probabilística, o si queremos hacer estudios de caso, pues casos que no representen teórica y conceptualmente, ¿no?, los objetos de estudio que nos interesan. Eso pasa también de forma frecuente. Y en cuanto a la utilización, pues el uso injustificado o deficiente de técnicas de análisis de datos en la estadística, eso es muy común, y lo comento porque es el área que más conozco. Por ejemplo, hacer uso de técnicas estadísticas muy sofisticadas, por ejemplo, los modelos de ecuaciones estructurales, sin cuidar que se cumplan los supuestos propios, ¿no?, para su implementación. Es decir, bueno, las ecuaciones estructurales son muy sofisticadas y bien aceptadas en las revistas científicas, aventémonos un modelo, no importa si no se cumplen los presupuestos mínimos, ¿no?, para que el modelo pueda tener cierta validez. Eso es muy frecuente. Ya mis compañeros posteriormente hablarán de forma más específica de algunos de esos problemas. Y bueno, el llegar a interpretaciones sesgadas es otro problemón muy grande al momento de utilizar nuestros datos, ¿no? Aquí hay que cuidar mucho, mucho cómo las pautas de datos que estamos observando se vinculan con aspectos relativos a la teoría. Nuestras interpretaciones no surgen de nuestras propias valoraciones personalísimas, ¿no? Si bien es cierto, hay componentes subjetivos de razonamiento personal, por ejemplo, estos tienen que estar adecuadamente vinculados, ¿no?, a la teoría y a los problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Vamos a ver así brevemente algunos ejemplos y algunos consejos para evitar este tipo de problemáticas a la hora de que estamos diseñando un proyecto de investigación. Primero, aquí planteo un estudio hipotético, ¿no?, de la relación actitud-comportamiento, ¿no? Primero podríamos preguntarnos, ¿no?, bueno, ¿cómo influyen las actitudes hacia el tabaco en la cantidad de cigarrillos que consume un individuo? Lo puse así de forma muy hipotética porque hay un montón de estudios sobre esto. Si ustedes se agarran ahí en Scopus, ¿no?, o en Cielo, incluso también en otros repositorios, pues se van a dar cuenta que hay bastantes estudios de este estilo, ¿no? Entonces, por eso lo planteé así de forma muy, muy hipotética y general. Ok, ya tenemos un problema, ¿no?, en forma de pregunta. Aquí no es tanto identificar un fenómeno, sino más bien tratar de explicar, ¿verdad?, cómo se está dando esta relación entre actitudes y consumo de cigarrillos, ¿no?, o la conducta de fumar, pues dicho de otra forma. Aquí podemos anclarnos a diversas teorías. Yo planteé específicamente la teoría de la acción razonada de Axen y Fishbane. Es una teoría que ha sido ya utilizada en muchos contextos y su valor ha sido probado. No es una teoría perfecta, ¿no?, y los modelos que se extraen de ella tampoco lo son, pero ciertamente ha probado su valor, ¿no? Y en términos, por ejemplo, de amplitud explicativa, pues es bastante interesante. Lo que la teoría de la acción razonada nos plantea es que el comportamiento puede explicarse por la intención de los individuos, ¿no? Y esta intención, a su vez,
está, por ejemplo, determinada por las actitudes, ¿no?, hacia un comportamiento. Si yo creo, por ejemplo, que es probable que un comportamiento me dé resultados satisfactorios o gratificantes, pues es muy probable que tenga la intención de llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo. Y las actitudes, a su vez, según Axen y Fishbane, están explicados por un amplio conjunto de creencias conductuales, ¿no? Es decir, es un esquema causal muy interesante el que plantean estos autores, y podríamos decir que por eso mismo tiene una amplitud explicativa, ¿no? Contempla distintas entidades y la interrelación entre las mismas, y la han probado en distintos contextos, ¿no? La obtención de datos podría seguir una aproximación psicométrica, es decir, o desarrollar instrumentos de actitudes, por ejemplo, y un estudio no experimental. Pero también, pensando un poquito en la triangulación metodológica que les comentaba, podrían seguirse aproximaciones cualitativas, ¿no? También se ha hecho con la teoría de la acción razonada. Parece ser que la predilección son los estudios cuantitativos, pero también se han hecho estudios cualitativos en ese ámbito. Por ejemplo, les decía hace un momento, ¿no?, a través de posturas etnográficas, ¿no?, donde lo que queremos es conocer las creencias que las personas mantienen, por ejemplo, hacia fumar, siguiendo un enfoque narrativo, ¿no?, conociendo sus narrativas, sus concepciones de la conducta de fumar, y cómo todo esto influye en llevar a cabo dicha conducta, ¿no? En el caso específico de la aproximación psicométrica, pues estaríamos utilizando seguramente datos de una forma cuantitativa. Yo aquí planteé, por ejemplo, con un modelo de variables latentes, ¿no?, como los modelos de ecuaciones estructurales. ¿A qué se refiere un modelo de variable latente? Pues bueno, variables como las actitudes no pueden ser observadas, ¿no?, directamente, pero asumimos que hay ciertos indicadores que pueden decirnos algo sobre las actitudes, es decir, ciertas variables que son observables, dicho de forma muy sencilla, variables que son observables, que pueden permitirnos decir algo sobre las actitudes y también sobre cómo éstas influyen en, por ejemplo, el comportamiento. Aquí estaríamos haciendo una inferencia abductiva, ¿no? Es decir, bueno, consideramos, ¿no?, que el comportamiento de fumar podría ser explicado por este modelo de actitudes, pero no quiere decir que no puedan plantearse otros. Ese es un gran reto al que los científicos se enfrentan al momento de dar explicaciones. Se enfrentan al problema de que pueden proponerse múltiples explicaciones sobre un mismo fenómeno, ¿no? Ese problema es complejo. Por eso les comentaba hace rato que la ciencia es un proceso, pues, un tanto inacabado, ¿no? Y nunca, al menos hasta ahora, no es perfecto, ¿no? Entonces, siempre es recomendable considerar que pueden plantearse múltiples hipótesis sobre un mismo fenómeno y estar atento a la evidencia que apoya cada una de ellas y a otros factores que pueden estar relacionados con la elección de una hipótesis u otra, ¿no? Y acá hay otro ejemplo que seguramente, y este es un ejemplo ya real, concreto, no hipotético, que ya no es tanto de ofrecer una explicación sobre un fenómeno, es decir, no queremos explicar, por ejemplo, el comportamiento de fumar a través de las actitudes. Aquí lo que Forer intentó hacer fue lograr demostrar propiamente la existencia de un fenómeno, particularmente la falacia de validación personal, que actualmente se conoce como efecto Forer, ¿no? Es esta, digamos, disposición que las personas tienen y que tenemos en general, ¿no?, de validar o aceptar como verdaderas caracterizaciones muy vagas sobre nuestra personalidad, como por ejemplo las que vienen en los horóscopos, ¿no? Si no, chequen, ustedes mismos lo habrán dicho. ¡Ay, qué exacto fue el horóscopo!, ¿no?, con esto que está diciendo sobre mí. Le atinó perfectamente. Pero la verdad es que la mayoría de la población que esté consultando el horóscopo estará diciendo lo mismo que ustedes, ¿no? Forer tuvo el gran mérito de sistematizar la demostración, ¿no? Ya había intuiciones de ese tipo de cuestiones, pero Forer lo demostró, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo un pequeño experimento. Pero fíjense, lo cierto es que en el caso de Forer no había una teoría sobre el efecto Forer, porque, pues claro, apenas él lo estaba intentando sistematizar, ¿no? Pero sí había algunos supuestos muy genéricos, ¿no?, sobre, por ejemplo, cómo interpretan las personas las caracterizaciones que se hacen sobre ellos, y algunos pequeños supuestos también sobre rasgos de personalidad universales, es decir, aspectos que, según, por ejemplo, Bobertag y otros, son tan
tan generales que la mayoría de la población se puede sentir identificado con ellos, ¿no? En las teorías clásicas de la personalidad, las características físicas son parte, ¿no? Si ustedes ustedes lo recordarán, son parte relevante de la personalidad. Pues, no sé, por ejemplo, tener 2 ojos es algo con lo que muchos de nosotros nos podríamos sentir identificados, ¿no? Ay, pues sí. Como cuando el horóscopo dice, ¿no? Pues bien, a veces te va bien, pero a veces no te va tan bien, ¿no? O te va mal en tus relaciones amorosas. Y tú dices, ay, sí es cierto, ¿no? Pues claro, a todos nos va bien a veces y a veces nos va mal, ¿no? Esas son cuestiones demasiado generales, ¿no? Y difícilmente falseables, ¿no? Pues Forer lo que hizo fue a sus alumnos darles un conjunto de supuestas descripciones de un instrumento y les pidió que rankearan, ¿no? Qué tan exactas eran las descripciones, ¿no? De su personalidad. Y pues todos dijeron, no, hombre, son súper exactas estas descripciones. Resulta que a todos los alumnos les dio la misma descripción, ¿no? Y pues al final fue así como muy gracioso para ellos, ¿no? Pero Forer con eso logró demostrar un punto, ¿no? Que es precisamente el de la falacia de validación personal. Sin embargo, la explicación de este fenómeno, ya no solo la identificación y descripción, la explicación de este fenómeno requirió trabajo ulterior. Por ejemplo, se sabe ahora que este efecto Forer o esta falacia de validación personal está muy vinculada a mecanismos cognitivos, a ciertos sesgos cognitivos, por ejemplo, y aspectos de deseabilidad social, entre otras tantas cosas, ¿no? Entonces, la explicación del fenómeno requirió muchas otras cosas, ¿no? Después de esto. Aquí vemos pues, 2 buenos ejemplos, ¿no? De cómo la ciencia busca identificar primero un fenómeno, describirlo y luego explicarlo, ¿no? Que al final ese es el objetivo principal o primordial de la investigación científica, poder entender mejor el mundo, ¿no? Y en particular de la psicología, pues poder entender mejor el comportamiento de los seres vivos, ¿no? Particularmente el ser humano. Que si bien es cierto que todos podemos, ahorita que lo pienso, ¿no? Todos convenimos que la ciencia, que la psicología es una ciencia, ¿no? Y parece que allá hay bastante acuerdo, ¿no? En que la psicología es una ciencia, pero no parece haber demasiado acuerdo a veces en la naturaleza, por ejemplo, de sus métodos y de sus explicaciones. Por eso es que he intentado venir dando una aproximación general, ¿no? A este problema del diseño de investigación. Digo problema del diseño viéndolo desde una perspectiva metodológica, ¿no? Es un problema metodológico. Entonces, el diseño de investigación nos proporciona la confianza en el proceso de obtener datos, ¿no? Y de generar inferencias, para poder así responder a nuestras interrogantes más complejas, ¿no? A los problemas de investigación. Estos problemas pueden ser muy vastos. Puede ser lograr descripciones, por ejemplo, sobre un fenómeno como el efecto Forer, ¿no? O el efecto Werther, que a lo mejor algunos conocen como efecto copycat, ¿no? Esos casos donde se imitan ciertas conductas violentas o conductas suicidas, por ejemplo, cuando son explícitamente expuestas en medios de comunicación, ¿no? Ese es otro efecto psicosocial interesante. Otros fines de la ciencia donde está implicado fuertemente el diseño, pues es en identificar relaciones causales, ¿no? Entre eventos. Bueno, ya logramos demostrar que las actitudes influyen en la conducta. Pero también otro de los grandes problemas que hay que resolver es describir los mecanismos que explican. Yo puedo decir que la actitud influye en la conducta, pero hace falta saber cómo es que eso pasa, ¿no? Axen y Fishbein, yo les decía hace un momento, dieron una explicación mecanísmica muy interesante, ¿no? Dicen, bueno, es que las actitudes inciden directamente en la intención de conducta y esta intención a su vez influye en el comportamiento. Se aventaron la tarea de establecer mecanismos, ¿no? Explicativos, es decir, todos estos procesos subyacentes, que sin duda, como les comentaba, podrían no ser del todo exactos, pero son una buena primera aproximación, si se puede ver de alguna forma, ¿no? Otros problemas son, por ejemplo, construir modelos de medición, ¿no? O instrumentos psicométricos para darnos a la tarea de medir los atributos psicológicos. Aquí hay muchos problemas de por medio también que mi compañero Arturo en un futuro les mencionará, ¿no? en su exposición, pero yo de forma general pues les planteo, ¿no? Que más o menos son estos algunos de los problemas a los que la ciencia se enfrenta, ¿no? Y ya no hablemos también de, estos son problemas relativos a fenómenos, pero también, por ejemplo, problemas relativos a
cuestiones metodológicas, ¿no? Es decir, mejorar los métodos que tenemos para hacer investigación en psicología. Que, por ejemplo, la construcción de modelos de medida tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tener instrumentos más fiables para hacer nuestras investigaciones. Consejos ya muy prácticos, ¿no? Para abordar cuestiones de diseño, ¿no? Al momento de problematizar, pareciera que no hay forma de planear, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pues cómo problematizo. Pero la verdad es que sí hay principios o criterios de carácter un tanto metodológico que podemos seguir, ¿no? Para aventarnos la tarea de plantear bien nuestros problemas. Por ejemplo, en una primera instancia, hacer una adecuada revisión de la literatura. Antes de animarse a decir que nadie ha trabajado lo que ustedes están trabajando, pues hagan el esfuerzo por revisar de forma muy concienzuda, ¿no? La literatura que ya hay al respecto, ¿no? En muchos casos, las revisiones sistemáticas pueden ser útiles, es decir, revisiones exhaustivas, ¿no? Y rigurosas sobre la evidencia empírica que se ha recolectado respecto a un problema. En cuanto a la lógica del planteamiento, chequen eso muy bien, ¿no? Que haya coherencia entre los antecedentes que han encontrado, su pregunta, sus objetivos y la relevancia de la investigación. Porque a veces nos ocurre, y digo nos ocurre porque creo que a todos nos ha pasado, que es un desbarajuste entre antecedentes, pregunta y objetivos, ¿no? Y métodos. Entonces, piensen que hay ocasiones donde ciertas aproximaciones metodológicas podrían no ser las más útiles para abordar un problema de investigación y entonces tal vez sea necesario reproblematizar las cosas, ¿no? Y otra cosa de la que a veces no se habla mucho es la inclusión de actores interesados, ¿no? Es decir, si nuestro problema involucra a ciertas poblaciones humanas, por ejemplo, pues sería interesante incluirlos al momento de problematizar, sobre todo en el caso, digamos, de proyectos de intervención comunitaria, ¿no? Sería importante porque ellos están al tanto de muchos de los problemas que ocurren en su comunidad, ¿no? Y pueden decirnos cosas importantes para plantearnos una pregunta de forma adecuada. No importa si es una aproximación cuantitativa o etnográfica o lo que sea. Si hay actores interesados que puedan verse impactados por nuestras intervenciones, pues sería interesante o sería más bien imperativo incluirlos en la problematización. En cuanto a aspectos de teoría y de teorización, eviten la vaguedad ante todo, planteen hipótesis claras y específicas, ¿no? O si van a partir de ciertos supuestos que no son del todo demostrables, pero que tienen a lo mejor un carácter más axiomático, pues sean claros, ¿no? En la forma en cómo definen los conceptos y su relación, ¿no? También cuiden mucho la interrelación que hay entre la teoría, la hipótesis y el fenómeno, ¿no? A veces queremos aventarnos a explicar fenómenos con teorías que no podrían ser no las más apropiadas para abordar esos casos, ¿no? También cuiden un poquito o un mucho, ¿no? La articulación entre hipótesis y teoría. Yo les decía hace rato, la hipótesis no necesariamente es algo que sale de nuestro corazón y nuestra intuición, sino más bien de una relación fuerte, perdón, con el enfoque teórico que estamos utilizando. Y en cuanto a los valores epistémicos, que son características de las teorías, ¿no? A las que vale la pena observar, ¿no? Como la falsabilidad, por ejemplo. Lo que debemos hacer, y esto tiene que ver con la vaguedad, a la hora que planteamos una hipótesis, es hacerlo de la forma más concreta posible y pensando que también pueda ser refutable, ¿no? O pueda pensarse en un caso de refutación, ¿no? De esa hipótesis. Piensen, por ejemplo, si yo digo, mañana lloverá o no lloverá. Esa es una hipótesis muy general, ¿no? Que siempre va a ser cierta. No hay forma alguna de que rechacemos una hipótesis como esa, ¿no? La falseabilidad se refiere a plantear una hipótesis que en algunas instancias pudiera ser refutada. Por ejemplo, yo puedo decir, mañana hay una probabilidad de que mañana llueva, ¿no? Una probabilidad del 0.80, ¿no? De que mañana llueva. Pues esa es una hipótesis falseable. Podría ser el caso que no se cumpla y entonces pues, no llueve y rechazamos la hipótesis. Tiene esto mucho que ver también con la honestidad en la forma en cómo planteamos nuestras explicaciones, ¿no? Y la posibilidad de poder refutarles. También cuidar la coherencia que hay dentro de la teoría, es decir, las definiciones y conceptos y principios que componen nuestra teoría están bien relacionadas, son sólidas o no lo son tanto, ¿no? Y algunos otros aspectos que considerar tienen que ver, por ejemplo, con la obtención de datos, ¿no? Cómo nos aproximamos al problema,
con un control experimental, entonces hay procedimientos específicos que seguir, ¿no? Ver también la relación entre nuestros dispositivos de medida, por ejemplo, un instrumento psicométrico, y la teoría y el problema que estamos abordando. Porque el instrumento tiene que ser útil. Si voy a evaluar actitudes desde una perspectiva psicométrica, pues está más que claro que un instrumento de inteligencia no va a ser lo más apropiado, ¿no? A eso me refiero. Optar también por la triangulación metodológica, es decir, la posibilidad de utilizar distintos métodos para intentar complementar los sesgos que cada uno de estos métodos acarrea, ¿no? Y obtener una imagen más integral y nítida del fenómeno o del objeto de estudio que estamos abordando. Y en cuanto a cómo usamos los datos que ya obtuvimos por acá, pues cuidar, hacer un análisis exploratorio de los mismos, ¿no? Ya sean narrativos o cuantitativos, los datos deben depurarse, pueden tener más o menos calidad, dependiendo de los procedimientos por los que los obtuvimos, y el análisis exploratorio nos permite ver eso, ¿no? ¿Qué tanta calidad hay en nuestros datos? Justificar las técnicas que utilizamos. Si yo voy a analizarlos de esta forma, bueno, pero ¿por qué esta técnica es la más pertinente? Hace un momento yo les hablaba de las ecuaciones estructurales, ¿no? Bueno, ¿y por qué diablos sería importante utilizar las ecuaciones estructurales si ciertos supuestos estadísticos no se están cumpliendo, ¿no? También ocurre con otro tipo de pruebas, ¿no? Modelos de regresión, por ejemplo, cuando no se cumplen algunos supuestos de normalidad de los errores, ¿no? Estadísticos, perdón por la terminología, ¿no? Pero es que es un supuesto específico. Cuando no se cumplen, ¿no?, los criterios de normalidad, por ejemplo, pues habría que pensar en otras alternativas, ¿no? O en transformaciones de los datos, etcétera, ¿no? Se tiene que seguir pasos plenamente justificados. Y finalmente, pero no menos importante, usar esto para mejorar todo esto, ¿no? Esto a lo que llegamos, estos hallazgos, estos datos, estas conclusiones nos pueden servir para problematizar mejor, para mejorar nuestra teoría y pensar si los procedimientos de obtención de datos pueden refinarse o calibrarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los instrumentos. Consideraciones finales, ¿no? Primero, en un sentido general, el diseño lo podemos entender, el diseño de investigación, como un plan para llevar a cabo nuestras indagaciones sobre uno o más fenómenos psicológicos, ¿no? Este plan, por muy bien esbozado que pudiera llegar a estar, es falible, ¿no? O sea, podemos fallar, puede haber ciertos traspiés o ciertas piedras en el camino que nos hagan reajustar un poco el plan o renunciar al mismo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no es factible. Ese tipo de cosas hay que intentar evitarlas en la medida de lo posible, pero pues también ocurre, ¿no? Dado que la empresa científica es una actividad de carácter humano, ¿no? Y como humanos estamos siempre a merced, ¿no?, de todos los fallos que nos impone nuestra naturaleza, ¿no? El diseño se extiende a todas las fases de una investigación, como ya vimos. Y si bien es cierto que hasta los mejores planes pueden fallar, hay que considerar que estas cosas nunca se deben perder de vista, ¿no? El interés por la rigurosidad, por la objetividad y la sistematización son aspectos que no pueden ni deben abandonarse. Ser riguroso se refiere, ¿no?, a apegarse fuertemente a los métodos que se están planteando y usarlos de la forma adecuada, no abusiva. La objetividad se refiere a, bueno, al carácter público, ¿no?, de los procedimientos que usamos, como ya lo vimos. Ok, la imparcialidad también en cómo aplicamos los métodos. Que otros puedan también observar lo que hemos hecho en nuestro proceso de investigación y decir, oye, mira, aquí la regaste, aquí hay un problema, ¿no? Refutar eso que hicimos y proponer mejoras, ¿no? Sé que no es bonito que nos refuten, a lo mejor no suena atractivo, pero en verdad ese es el espíritu o uno de los elementos fundamentales del espíritu científico. Y la sistematización, pues bueno, seguir un conjunto de pasos o de planes bien establecidos y claramente identificables. Aquí por eso pongo este monito, ¿no? Pues hay un montón de problemas, ¿no?, durante la búsqueda o el alcance de nuestros objetivos, pero al final no hay que perderlos de vista, ¿no?, en la medida de lo posible. Y finalmente, pues, yo propongo abogar por investigación psicológica con mayor responsabilidad epistémica, ¿no? Es decir, una psicología y una investigación psicológica más interesada por generar conocimientos certeros sobre los fenómenos psicosociales, ¿no?,
más que estar peleándonos por si esto o aquello funciona, pues demostrar si las cosas funcionan realmente y si no, pues estar dispuestos a cambiar a la luz de la evidencia y de los hallazgos y la crítica científica, ¿no? Lo que Lee McIntyre, un filósofo, llamaría, ¿no? Eso es la actitud científica, ¿no? Un compromiso también con la utilización crítica de los métodos de investigación, cuestionando siempre, pues, cuál es el propósito de este método que voy a utilizar, cuál es su alcance, su pertinencia, o sea, me es útil, por ejemplo, para un problema determinado. Por ejemplo, la experimentación aleatorizada, a veces por cuestiones éticas no es la mejor opción. Por ejemplo, en el caso de suministrar tratamientos, digamos, farmacológicos o psicoclínicos también, ¿no? La aleatorización no es siempre la mejor opción porque, imagínate, tienes a un grupo con un tratamiento, ¿no? Y a un grupo control y a uno les asignas el tratamiento y a otros no, y a otros no, ¿no? Todos necesitan el tratamiento, pero a uno los estás dejando sin la posibilidad de obtenerlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la lógica de grupo experimental y grupo control sin tratamiento podría no ser la más adecuada. Hay otras opciones también experimentales o cuasi experimentales que podrían seguirse, ¿no? Es una limitación ética de la investigación experimental, ¿no? Por ejemplo. Entonces habría que cuestionar constantemente eso. Cuestionar también, pues, la calidad de nuestros métodos y cómo podemos ir mejorándolos. La experimentación de ahorita, en comparación a la de hace 2 siglos, no es la misma, ¿eh? Ha mejorado muchísimo, se han refinado, se han hecho muchos avances con la finalidad de llegar a hallazgos mucho más certeros sobre los fenómenos que nos competen, ¿no? Bueno, también un poco o un más de receptividad metodológica, ¿no? Es decir, de estar abierto a la posibilidad de desarrollos metodológicos y desde distintas trincheras, les digo, y aproximaciones, ¿no? Desde distintas disciplinas también. Es decir, requerimos de psicólogos más abiertos a poder utilizar y desarrollar métodos científicos, ¿no? Eso no parece a veces tan claro, pero sobre todo cuando estamos inmersos dentro de una tradición, ¿no? Por ejemplo, dentro de la tradición experimental, tal vez no concibamos más opciones, ¿no? Como metodológicas para abordar un fenómeno. Pero bueno, esas serían recomendaciones muy generales para llegar a establecer, les digo, a lo mejor una mejor noción de investigación psicológica. Pues bueno, aquí les dejo un poco las referencias que utilicé para construir esta presentación. Pues les recomiendo varios de estos libros que están aquí, por ejemplo el de Haig, que se llama, ¿no? El método importa en psicología. Es un textazo muy bueno y muy reciente. Haig es psicólogo y trabaja en muchos aspectos de metodología básica. Se los recomiendo mucho. Este texto en español de Campos es una lectura que creo yo es recomendable, ¿no? Sobre el falso problema cuantitativo-cualitativo. Y acá hay otros textos, ¿no? Pues clásicos, ¿no? Como el Kerlinger, que seguramente algunos de ustedes conocen, porque en la facultad se suele utilizar, creo que como literatura secundaria, ¿no? En las clases de metodología. Y pues por mi parte sería todo. Aquí dejo un poco de información de contacto del CIDETAC, por si alguno de ustedes quisiera acercarse con nosotros para asesorías de tesis o para ir a discutir, ¿no? Sobre las cosas que estamos diciendo aquí en las presentaciones. Entonces, nosotros más que encantados, ¿no? Aquí está la extensión, nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook del CIDETAC y recientemente en Instagram, me parece. Y estamos en el edificio 2, ahí enfrente de la biblioteca de la facultad. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y por mi parte sería todo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante la presentación. Y me gustaría ver si con este mismo interés hay personas, ahí ya hay algunos aplausos de algunos chicos de la facultad. Entonces, me gustaría ver si podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene alguna duda o alguna aportación que pudiera mencionarnos, bueno, vamos a tener este espacio. Igualmente aprovecho para recordarles a quienes se están uniendo o que se unieron ya un poco avanzada la presentación, de que en el chat tenemos la lista de asistencias. Entonces, por si pueden ahí darle clic al link y les va a llevar a un formulario.
ese formulario lo van a llegar y vamos a tener registro de su participación. Entonces, doy el espacio para si alguien quiere hacer una pregunta. Algunos de los chicos, por ahí se me hacen familiares algunos. Bueno. Ok, bueno, como veo que a lo mejor a todo el mundo le quedó muy clara la presentación de Oscar, yo voy a pasar, ¿verdad?, a leer una constancia. Voy a compartir pantalla, ¿sí? A ver, denme un segundo. En agradecimiento a la presentación que hizo Oscar el día de hoy, bueno, hago lectura de la constancia. Aquí sí me pueden decir si ya se ve. A través de la dirección de esta facultad, de la FADIX, se otorga el reconocimiento al licenciado Oscar Eliezer Mendoza de los Santos por su participación como ponente de la conferencia El diseño de investigación en psicología, una introducción crítica, celebrada en el marco de las actividades del ciclo de conferencias La investigación científica en la psicología, un primer acercamiento, organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con el objetivo de fortalecer las competencias profesionales, se impulsa a los estudiantes a analizar, identificar y contribuir con su opinión en temas específicos desarrollados en este foro académico. Y bueno, firma el doctor Marco Antonio Cortina San André, quien es nuestro director de la facultad. El día de hoy, 9 de noviembre del 2021. Entonces, tenemos a una manita levantada. Si gusta, por favor, abrir su micrófono. Hugo Palacios. Sí, muchas gracias. Pues sobre todo una felicitación a Oscar. Fue una explicación larga y bastante clarificadora de un proceso que creo que es muy, muy oscuro en general y muy complejo, ¿no? Creo que él resaltó varios puntos a los que hay que prestar atención y que son de muy difícil dilucidación cuando está uno metido en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de presentaciones dan un mapa, una ruta, ¿no? Sobre las que es un campo minado realmente y se agradece ese tipo de aportes que clarifiquen lo minado de la ruta, ¿no? Yo creo que pues yo extendería una felicitación a Oscar y al equipo por tan excelente presentación. Muchas gracias. Sí, de hecho creo que precisamente esa es el objetivo general de estas conferencias, ¿no? O sea, sobre todo servir de introducción clarificadora, como dice, ¿no? Para los alumnos, ¿no? Para que puedan tener ese primer acercamiento que, pues siempre, creo yo que siempre es valioso. Alguien me decía hace unos días, ¿no? Bueno, es que ya hay muchos primeros acercamientos, ¿no? Pues sí, pero siempre hay primeras generaciones, ¿no? O generaciones de gente que se está formando. Entonces, los primeros acercamientos siempre son fundamentales, ¿no? Y que siempre se pueden hacer desde distintas perspectivas críticas que, pues, aportan cosas distintas, creo yo, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Hugo Palacios por su aportación. Entonces, bueno, enmarcando que ya, si alguien tiene alguna otra duda, todavía hay espacio, todavía hay tiempo. A ver. Yo creo que son tímidos los alumnos, eso suele pasar, Sí. ¿no? Frecuentemente, ¿no? Sí, Ya cuando, espera. si alguno Perdón, ya se llega yo creo, a enfrentar a hacer la tesis, ya pues ahí se acercarán particularmente, ¿no? yo creo que el tema es en general muy complejo, ¿no? Y como fue expuesto de manera global, Claro. pues realmente sobre lo global a veces es difícil tener opiniones. Más bien, como bien dices, cuando ya estás en acción, empiezan a brincar los problemitas por todos lados, ¿no? Y ahí la invitación sería pues a usar el mapa como ruta de seguridad para los estudiantes para que vayan transitando y registrando dónde encuentran sus problemas, ¿no? Por eso creo yo que es muy, muy, muy valiosa esa clarificación y en efecto, cada generación, en el lugar donde yo trabajo doy seminario de tesis y cada generación presenta dudas similares, ¿no? Señal de que se descuida mucho
ese aspecto de anticipar las dificultades, generando una cultura de investigación con documentos claros como este, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, ciertamente. Sí. Bueno, y también he de agregar que hay muchos chicos que son de primer semestre de la licenciatura. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad también para que se vayan interesando, se vayan envolviendo en diferentes temas, como los que vamos a estar llevando a cabo en este ciclo de conferencias. Aquí tenemos a otra participación de Wendy Daniela Cruz Zenobio. Por favor, Wendy, abre tu micrófono para tu aportación. Y yo sí tengo una pregunta sobre eso de la tesis. ¿Desde cuándo se podría empezar a escribirla o así? O sea, es que yo no sabía que había personas que te podían apoyar. Yo pensé que tú lo hacías todo solito. Bueno, eso está interesante porque creo que es lo que siempre preguntan cuando les hablo de estas cuestiones. ¿Desde qué momento iniciar? Yo siempre les digo, pues idealmente desde que entras a la carrera, ¿no? Eso sería lo mejor, pero sabemos que no siempre es así, ¿no? Ciertamente hay que tener como que ciertas herramientas cognitivas, metodológicas, como para poder ir enmarcando, ¿no? Ya vimos que problematizar incluso es complicado, ¿no? No sé en qué semestre estés, pero quizá un buen momento, por ejemplo, para empezar a pensar en hacer una tesis sea desde que inicias con cuestiones como las materias de pensamiento científico, ¿no? Que a veces dicen, ay, esas materias de relleno que son tan inútiles. Pues no es cierto, en realidad se supone, ¿no? Sirven para poder, por ejemplo, problematizar, plantear hipótesis, ya ir viendo, ¿no? Qué cositas me interesan. Y claro, te puedes acercar a personas. Mira, yo creo que a veces nos falla, ¿no? Administrativa, es una cuestión logística y administrativa. Nos falla el acercarnos, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Y decir, oigan, vengan, aquí pueden encontrar asesorías, ¿no? Y todo eso. En la FADIX, pues hay muchos profesores que son expertos en el área de investigación, ¿no? Entonces, te puedes acercar a ellos, te puedes acercar a CIDETAC también, estamos abiertos, ¿ah? Y no sería ese un problema, ¿no? La verdad. Nomás no tengan miedo. Ah, ok, es que yo voy en primero, pero como a mí varias cosas me habían interesado, me habían dicho como de que, ay, Ira, puedes escribir de esto tu tesis. Yo, ay, sí, qué padre, pero no sé si tengo que hacerlo específicamente también de mi carrera. Bueno, mira, ¿eres psicóloga? Sí, sí, ¿verdad? O, bueno, es muy común que nos enfrentemos a problemas que son propios de nuestra disciplina, o sea, no tiene nada de extraño y al contrario, es el cauce natural. Pero te hablo de mi caso particular, por ejemplo, yo actualmente me terminé interesando por cuestiones de filosofía de la ciencia y epistemología, que uno podría decir, ¿qué diablos haces ahí, no? Si tú eras psicólogo. Pero bueno, es lo que terminó interesándome. ¿Qué pasa? Que conforme vayas tomando madurez durante la carrera, creo yo, te van a ir interesando a lo mejor otras cosas, vas a tener más herramientas para dilucidar problemas que a lo mejor ni pensabas, ¿no? Entonces, tal vez no te sientas tan agobiada ahorita por eso. Ve viendo las cosas que te interesan y poco a poco, a lo mejor por ahí del cuarto semestre ya dices, estas cositas me parecen interesantes, ¿no? Tal vez me puedo ir por ahí. Yo me di cuenta de que me interesaba la filosofía de la ciencia más o menos como por ahí del tercer semestre. Entonces, pues bueno, cada quien es un mundo, ¿no? Ah, gracias. No, de nada. Muy bien, siento que apenas se están animando, entonces todavía hay espacio si alguien más quiere participar. ¿Alguien más? Ok, miren, de todas formas, este espacio, bueno, este video se va a subir a nuestras redes en YouTube, ¿ok? Que se va a estar compartiendo por Instagram y por Facebook, así que van a tener acceso también a este contenido y a todos los siguientes contenidos que se van a estar generando. Así que bueno, les recuerdo de nuevo que las asistencias que vamos a estar generando, bueno, que están ustedes registrando, con un 70% de asistencia se les va a hacer llegar una constancia de todo este ciclo de conferencias. Así que, pues, les agradezco muchísimo a todos, sobre todo a nuestro ponente, Oscar Mendoza, y a todos los participantes que pudieron asistir. Sí, sí, profesor, diga. Sí, profesor Leopoldo, tiene su micrófono apagado. No sé si nos está hablando. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
por parte de la Coordinación de Comunicación Estratégica, vamos a realizar las capturas de imágenes para invitarlos a que abran sus cámaras, por favor, para la evidencia del evento. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha perfectamente. Gracias, muy amables. Entonces, para proceder a las capturas de imágenes, por favor. Muy bien, empiezo con las... Veo que están abriendo todas las capturas, sus imágenes y... Sus cámaras están abriendo. Muy bien, empiezo con las capturas.